Mi nombre es Carlos Mendoza, y durante años trabajé en silencio, construyendo mi carrera desde abajo en una de las empresas de construcción más importantes de Madrid. Lo que nunca imaginé es que una cena de Nochebuena cambiaría mi vida para siempre, y que mi propio cuñado sería el protagonista de una historia que aún hoy me cuesta creer. Era 23 de diciembre del año pasado cuando recibí la llamada de mi hermana Elena. Su voz sonaba especialmente animada, como siempre ocurría cuando se acercaban las fiestas navideñas. Elena tiene esa capacidad de contagiar alegría que siempre he admirado, incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Habíamos pasado por mucho juntos, especialmente después de que nuestros padres fallecieran en un accidente de tráfico hace 5 años. Desde entonces, ella se había convertido en algo más que mi hermana mayor. Era mi familia más cercana, mi punto de apoyo emocional. «Carlos, este año va a ser especial», me dijo con esa emoción característica. «Miguel consiguió un trabajo nuevo, uno muy bueno, y queremos celebrarlo por todo lo alto. Va a ser la mejor Nochebuena que hayamos tenido en años». Su entusiasmo era contagioso, pero debo admitir que la mención de Miguel me generaba sentimientos encontrados. Mi cuñado siempre había sido una persona complicada, con una personalidad que oscilaba entre la arrogancia y la inseguridad de manera impredecible. Miguel y Elena llevaban casados 8 años, y durante todo ese tiempo yo había sido testigo de cómo él trataba de proyectar una imagen de éxito que no siempre correspondía con la realidad. No era una mala persona, al menos eso quería creer, pero tenía una necesidad constante de demostrar que era mejor que los demás, especialmente en reuniones familiares. Había trabajado en diferentes empresas, saltando de un empleo a otro con cierta frecuencia, y cada cambio venía acompañado de grandes promesas sobre cómo este nuevo trabajo sería el que finalmente lo catapultaría al éxito. Yo, por mi parte, había seguido un camino completamente diferente. Comencé en Construcciones Iberia hace 12 años como ingeniero junior, directamente después de terminar mi carrera en la Universidad Politécnica de Madrid. Durante todos estos años, había trabajado con dedicación y constancia, asumiendo proyectos cada vez más complejos y responsabilidades mayores. Mi filosofía siempre había sido simple: hacer bien mi trabajo, aprender constantemente y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. El ascenso a director regional había llegado hace 2 años, después de liderar exitosamente la construcción del nuevo centro comercial de Las Rosas, un proyecto que parecía imposible de completar en los plazos establecidos. Fue un trabajo agotador, con jornadas de 14 horas y fines de semana sacrificados, pero el resultado había sido espectacular. La empresa no solo cumplió con los tiempos, sino que terminó con un presupuesto menor al proyectado y con reconocimientos por la calidad de la construcción. Sin embargo, nunca había sido una persona que alardeara de sus logros, especialmente en el ámbito familiar. Prefería mantener mi vida profesional separada de las reuniones familiares, en parte porque sabía lo sensible que podía ser Miguel respecto a temas de trabajo y éxito. Elena sabía que tenía un buen puesto, pero nunca entraba en detalles específicos sobre mi posición exacta en la empresa o el alcance de mis responsabilidades. La cena de Nochebuena se celebraría, como siempre, en el apartamento de Elena y Miguel en el barrio de Malasaña. Era un lugar acogedor, con esa decoración que Elena había cuidado con tanto esmero a lo largo de los años. Las luces navideñas creaban un ambiente cálido y familiar, y el aroma del cordero asado que preparaba Elena cada año ya inundaba el apartamento cuando llegué esa noche. Además de nosotros 3, estarían presentes los padres de Miguel, una pareja mayor muy tradicional de Ávila, y la tía Dolores, hermana de nuestra madre, que siempre había sido como una segunda madre para Elena y para mí. Era el grupo habitual, las personas que habíamos considerado familia durante todos estos años. Cuando llegué al apartamento, cargado con los regalos que había comprado y una botella de vino que había seleccionado especialmente para la ocasión, inmediatamente noté algo diferente en el ambiente. Miguel parecía más animado de lo habitual, con una energía que rayaba en la euforia. Sus padres lo miraban con evidente orgullo, y Elena no podía ocultar su felicidad. «Carlos», exclamó Miguel, nada más verme entrar, acercándose para darme un abrazo más efusivo de lo habitual. «¡Qué alegría verte! Este año tenemos mucho que celebrar, hermano».
La forma en que pronunció la palabra hermano tenía un tono diferente, como si quisiera establecer una nueva dinámica entre nosotros. Nos sentamos en la sala, donde Miguel había preparado lo que parecía ser una presentación informal de su nueva situación laboral. Había documentos sobre la mesa de centro, lo que parecían ser contratos y papeles oficiales, dispuestos de manera que todos pudiéramos verlos. Era evidente que había planificado este momento con cuidado. «Familia», comenzó Miguel, levantándose con una copa de cava en la mano, «quiero que sepáis que vuestro Miguel ha conseguido el trabajo de su vida. Después de años de esfuerzo y dedicación, finalmente una empresa importante ha reconocido mi talento». Hizo una pausa dramática, disfrutando claramente de la atención de todos los presentes. Elena lo miraba con adoración, sus ojos brillando de orgullo y felicidad. Los padres de Miguel asentían con satisfacción, y la tía Dolores sonreía benévolamente. Yo mantuve mi expresión neutral, esperando a escuchar más detalles antes de hacer cualquier comentario. «He sido contratado como supervisor de proyectos en Construcciones Iberia», anunció Miguel con gran solemnidad. «Es una de las empresas de construcción más importantes de Madrid, con proyectos millonarios por toda España. Mi salario inicial es de 45.000 euros anuales, pero mi jefe directo me ha asegurado que hay muchas posibilidades de ascenso rápido para alguien con mi experiencia y conocimientos». El momento se volvió extraño para mí. Construcciones Iberia era exactamente la empresa donde yo trabajaba, donde había construido toda mi carrera profesional. No solo eso, sino que como director regional, yo era responsable de supervisar precisamente el tipo de contrataciones que Miguel estaba describiendo. Sin embargo, el nombre de Miguel no me resultaba familiar en absoluto, lo cual era extraño considerando que todas las contrataciones importantes pasaban por mi aprobación. Además, continuó Miguel claramente disfrutando del momento, el Departamento de Recursos Humanos me comentó que existe la posibilidad de obtener un coche de empresa y otros beneficios adicionales. Según mi nuevo jefe, es raro que alguien con mi perfil profesional sea contratado directamente en una posición tan alta, pero mi currículum los impresionó mucho. Decidí mantenerme en silencio por el momento. Había algo en la presentación de Miguel que no me cuadraba completamente, pero no quería arruinar la felicidad evidente de Elena haciendo preguntas incómodas en ese momento. Además, era posible que hubiera sido contratado en una división diferente a la mía, o que el proceso hubiera sido manejado por otro departamento. Los padres de Miguel no dejaban de hacer comentarios sobre lo orgullosos que estaban de su hijo, y la tía Dolores repetía una y otra vez lo mucho que se lo merecía. Elena, por su parte, no podía dejar de sonreír y de tomar fotos para documentar lo que claramente consideraba un momento histórico para su familia. Fue entonces cuando Miguel dirigió su atención hacia mí de una manera que me tomó completamente por sorpresa. «Que hablando de trabajo, Carlos», dijo con una sonrisa que tenía algo de condescendiente, «¿cómo van las cosas en tu oficinita? Sigues con el mismo empleo de siempre, ¿verdad?». La pregunta me pilló desprevenido, no por su contenido, sino por el tono claramente despectivo que había utilizado. «Sí, sigo en la misma empresa», respondí tranquilamente, decidiendo no entrar en detalles sobre mi posición exacta. «Ah, qué bien que tengas estabilidad», continuó Miguel, aunque su tono sugería todo lo contrario. «A veces es mejor conformarse con lo que uno tiene, ¿no? No todo el mundo está hecho para los grandes desafíos profesionales. Cada uno tiene su nivel, y está perfectamente bien». Elena lo miró con una expresión ligeramente confundida, como si no entendiera completamente hacia dónde se dirigía la conversación. Los padres de Miguel parecían incómodos, y la tía Dolores frunció el ceño. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de sorpresa y molestia, pero decidí mantener la compostura. «Es verdad que cada persona tiene sus propias metas y ambiciones», respondí diplomáticamente, tratando de desviar la conversación hacia un territorio menos conflictivo. Pero Miguel no parecía dispuesto a dejar el tema. «Exactamente», dijo, como si acabara de hacer un punto muy inteligente. «Por ejemplo, yo siempre supe que estaba destinado a cosas más grandes. Mi nueva posición en Construcciones Iberia es solo el comienzo. En 5 años, probablemente esté dirigiendo mi propio departamento, quizás incluso mi propia división.
Elena intervino en ese momento, claramente tratando de suavizar la situación. Miguel, amor, no necesitas comparar. Carlos ha hecho muy bien en su trabajo y tú también vas a hacer muy bien en el tuyo. Cada uno tiene su propio camino. Pero Miguel parecía haber encontrado un tema que le daba particular satisfacción. Por supuesto, por supuesto. No estoy comparando, Elena. Solo estoy diciendo que es importante tener ambición, perseguir los sueños, no conformarse con la mediocridad. Cada palabra parecía dirigida específicamente hacia mí. ¿Y cuánto ganas en tu trabajo actual, Carlos?, preguntó súbitamente, con una directez que dejó a todos en la mesa en un silencio incómodo. No es por curiosidad morbosa, es que me interesa conocer los diferentes niveles salariales en el sector, ahora que yo también formo parte de él. La pregunta era completamente inapropiada, y todos en la mesa lo sabían. La tía Dolores murmuró algo sobre que el dinero no se pregunta en la mesa, pero Miguel parecía genuinamente interesado en mi respuesta. Prefiero no hablar de salarios en reuniones familiares. Respondí con calma, aunque por dentro comenzaba a sentir una irritación creciente. Oh, vamos, insistió Miguel con una sonrisa que ya no tenía nada de amigable. Somos familia. No hay nada malo en compartir información. Yo ya os he contado lo mío. 45.000 euros al año, más beneficios. Seguramente tú andas por los 35.000, ¿no? Está bien para alguien de tu edad y experiencia. Elena se veía cada vez más incómoda. Miguel, de verdad no creo que... No, no, Elena, la interrumpió Miguel, levantando la mano. Es importante que la familia sepa cómo están las cosas. Carlos, sin ánimo de ofender, pero llevas años en el mismo trabajo, ¿verdad? ¿Nunca has pensado en buscar algo mejor? Con mi nuevo puesto, quizás pueda ayudarte a conseguir algo en mi empresa. Nada demasiado importante, claro, pero algo mejor de lo que tienes ahora. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la condescendencia, ni siquiera la falta de respeto. Era la manera en que estaba hablando delante de Elena, delante de personas que nos querían a ambos, creando una situación humillante, completamente innecesaria. Te agradezco la oferta, dije, manteniendo mi voz controlada pero firme, pero estoy muy satisfecho con mi posición actual. Miguel se rió, una risa que sonaba forzada y desagradable. Claro, claro, siempre hay que decir que uno está satisfecho, ¿verdad? Pero entre nosotros, Carlos, ¿no te gustaría ganar un poco más? ¿Tener más responsabilidades? ¿Sentir que realmente estás contribuyendo a algo importante? Miguel, intervino Elena con una voz más firme, esto ya es suficiente. Cambiemos de tema, por favor. Pero Miguel estaba claramente disfrutando del momento. Solo digo que la vida es corta y que a veces hay que tomar riesgos para conseguir lo que uno merece. Yo podría haberme quedado en mi trabajo anterior, conformándome con un sueldo mediocre y una posición sin futuro, pero decidí apostar por algo mejor. Y mírame ahora. El padre de Miguel carraspeó incómodamente. Hijo, quizás deberíamos hablar de otras cosas. Es Nochebuena después de todo. Tienes razón, papá, dijo Miguel, aunque su sonrisa sugería que no había terminado completamente con el tema. Es Nochebuena, y deberíamos celebrar. Celebrar que finalmente alguien en esta familia va a trabajar en una empresa de verdad, con proyectos importantes, con un futuro prometedor. Esas fueron las palabras que más me dolieron, no porque pusieran en duda mi trabajo o mis logros, sino por la manera en que claramente estaban diseñadas para minimizar todo lo que había construido a lo largo de los años. Era como si todos mis esfuerzos, todas las noches trabajando hasta tarde, todos los proyectos exitosos, todas las responsabilidades que había asumido, fueran completamente irrelevantes. Elena me miraba con una expresión de disculpa, como si de alguna manera fuera responsable del comportamiento de su marido. La tía Dolores había comenzado a jugar nerviosamente con su servilleta y los padres de Miguel intercambiaban miradas incómodas. Decidí que la mejor estrategia era retirarme dignamente de la situación. Tienes razón, le dije a Miguel con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Es Nochebuena y deberíamos celebrar las buenas noticias. Te felicito por tu nuevo trabajo y espero que todo te vaya muy bien. Miguel pareció satisfecho con mi respuesta, como si hubiera ganado algún tipo de competencia que solo él sabía que estaba teniendo lugar. Gracias, Carlos. Y ya sabes, si alguna vez quieres que hable con mis superiores,
para ver si hay algo disponible para alguien con tu perfil. Solo tienes que decírmelo. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso, pero civilizado. Elena hizo todo lo posible por reconducir la conversación hacia temas más neutros, y el resto de la familia colaboró en ese esfuerzo. Sin embargo, Miguel siguió haciendo comentarios sutiles sobre su nueva posición y sobre las oportunidades que esto abriría para toda la familia. Cuando llegó el momento de los regalos, Miguel había preparado algo especial. Le regaló a Elena un collar que, según explicó, había podido permitirse gracias a su nuevo salario. A sus padres les dio un cheque para que se fueran de vacaciones, algo que nunca antes había podido hacer. Y a mí me regaló un libro sobre desarrollo profesional. Pensé que te podría interesar, dijo mientras me entregaba el libro. Tiene capítulos muy buenos sobre cómo salir de la zona de confort y buscar nuevas oportunidades. Nunca es tarde para reinventarse profesionalmente. Acepté el regalo con toda la gracia que pude reunir. Agradecí la cena, abracé a Elena y me despedí de todos de manera cordial. Pero mientras caminaba hacia mi coche esa noche fría de diciembre, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. No era solo la humillación pública lo que me molestaba, aunque eso había sido difícil de soportar. Era la injusticia de la situación, el hecho de que Miguel hubiera asumido automáticamente que él estaba en una posición superior a la mía, sin saber realmente nada sobre mi carrera o mis logros. Era la arrogancia con la que había hablado sobre una empresa donde yo había trabajado durante más de una década, construyendo relaciones y ganándome el respeto de colegas y superiores. Pero más que nada, era la manera en que había usado nuestra relación familiar como una plataforma para su ego, sin considerar cómo sus palabras podrían afectar a otros, especialmente a Elena, que claramente se había sentido incómoda durante toda la situación. Mientras conducía hacia mi apartamento en Chamberí, decidí que no le diría nada a Elena sobre lo que había pasado. Ella estaba feliz por el nuevo trabajo de Miguel, y no quería ser yo quien arruinara esa felicidad con mis propios sentimientos heridos. Además, esperaba que el comportamiento de Miguel hubiera sido una aberración temporal, producto de la emoción del momento y del ambiente festivo. Los días siguientes a la Nochebuena pasaron en una especie de tranquilidad extraña. Elena me llamó para agradecerme por los regalos y para disculparse discretamente por algunos de los comentarios de Miguel. No mencionó específicamente lo que había pasado, pero era evidente que ella también había notado la tensión. «Ya sabes cómo es Miguel cuando está emocionado», me dijo durante una de esas conversaciones. «A veces dice cosas sin pensar. No lo tomes personal, Carlos. Él te tiene mucho cariño, solo que a veces no sabe cómo expresarlo». Yo le aseguré que no había problema, que entendía completamente la situación y que me alegraba mucho por las buenas noticias de Miguel. Era la verdad, en parte. Me alegraba de que Elena estuviera feliz, y esperaba sinceramente que el nuevo trabajo de Miguel fuera todo lo que él esperaba que fuera. Sin embargo, había algo que me intrigaba profesionalmente. El lunes después de las fiestas navideñas, cuando regresé a mi oficina en Construcciones Iberia, decidí revisar discretamente las contrataciones recientes. Como director regional, tenía acceso a toda la información sobre nuevos empleados, especialmente aquellos que habían sido contratados en posiciones de supervisor o superiores. Mi oficina estaba ubicada en la planta 14 del edificio corporativo de la empresa, con ventanas que daban hacia el Paseo de la Castellana. Era un espacio que había personalizado a lo largo de los años con algunas plantas, fotografías de proyectos exitosos y los diplomas y reconocimientos que había recibido durante mi carrera. Era mi santuario profesional, el lugar donde tomaba las decisiones importantes que afectaban a cientos de empleados y proyectos millonarios. Mi asistente, Carmen, una mujer eficiente que llevaba conmigo desde mi ascenso a director regional, ya había preparado todos los documentos que necesitaba revisar después de las vacaciones navideñas. Entre ellos estaba la lista de contrataciones realizadas durante las últimas semanas de diciembre. «Carmen», le dije mientras revisaba los papeles, «¿puedes traerme el expediente completo de las contrataciones de supervisor hechas en diciembre? Quiero revisar los perfiles antes de las reuniones de la próxima semana». «Por supuesto, señor Mendoza», respondió Carmen. «¿Hay alguna contratación específica que le interese revisar?»
Estoy buscando información sobre un tal Miguel, le dije, dudando por un momento sobre si debía mencionar su apellido. Miguel Santos. Debería haber sido contratado como supervisor de proyectos. Carmen frunció el ceño ligeramente. Miguel Santos, déjeme revisar la base de datos. Se dirigió a su ordenador y comenzó a teclear. Después de unos minutos, levantó la vista con una expresión confundida. Señor Mendoza, no tengo ningún registro de un Miguel Santos contratado como supervisor en diciembre. ¿Está seguro del nombre? Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Revisa también las contrataciones de noviembre por si acaso, y búscalo también por el nombre Miguel, sin el apellido en todas las posiciones. Carmen repitió la búsqueda, esta vez expandiendo los criterios. Después de varios minutos, volvió a levantar la vista. Señor Mendoza, tengo un Miguel Rodríguez contratado en noviembre como asistente administrativo en el Departamento de Contabilidad y un Miguel Fernández contratado en diciembre como operario en una de nuestras obras. Pero ningún Miguel Santos y ningún Miguel en posición de supervisor. La información me dejó perplejo. Era posible que hubiera algún error en el sistema, o que Miguel hubiera sido contratado bajo un nombre diferente, o incluso que hubiera sido contratado por una filial de la empresa que manejara sus propias contrataciones. Sin embargo, según mi conocimiento de la estructura corporativa, todas las posiciones de supervisor debían pasar por el proceso centralizado de recursos humanos. Carmen, ¿puedes pedirle a Recursos Humanos que me envíen una lista completa de todas las contrataciones hechas en los últimos 3 meses? Incluye todas las divisiones y todas las filiales. Quiero asegurarme de que no se nos haya escapado ninguna. Se la pediré ahora mismo, respondió Carmen, y se dirigió hacia su teléfono para hacer la llamada correspondiente. Mientras esperaba la información adicional, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que estaba descubriendo. Si Miguel realmente había sido contratado por Construcciones Iberia, ¿por qué no aparecía en los registros? Y si no había sido contratado, ¿por qué había mentido tan elaboradamente durante la cena de Nochebuena? La respuesta de Recursos Humanos llegó 1 hora más tarde y confirmó lo que ya comenzaba a sospechar. No había ningún Miguel Santos en los registros de la empresa, ni en la matriz, ni en ninguna de las filiales. Más aún, la responsable de Recursos Humanos me aseguró que ella personalmente habría estado involucrada en cualquier contratación de supervisor y que definitivamente no recordaba haber procesado ninguna contratación con ese nombre. Sin embargo, decidí no sacar conclusiones precipitadas. Era posible que Miguel hubiera cometido un error con el nombre de la empresa, o que su contratación estuviera siendo procesada de alguna manera diferente que yo no conocía. Después de todo, las grandes empresas pueden tener procesos complicados, y era posible que hubiera alguna explicación lógica para la discrepancia. Pero a medida que pasaron los días, mi curiosidad profesional se convirtió en algo más parecido a la preocupación. Si Miguel había mentido sobre su nuevo trabajo, ¿qué significaba eso para Elena? ¿Cómo iba a mantener la fachada de éxito que había construido durante la cena navideña? ¿Y por qué había elegido específicamente Construcciones Iberia como la empresa donde supuestamente trabajaba? Durante la primera semana de enero, decidí hacer algunas investigaciones adicionales de manera discreta. Tenía contactos en otras empresas de construcción importantes de Madrid, y llamé a algunos de ellos para preguntar de manera casual si habían oído hablar de Miguel Santos o si habían hecho contrataciones recientes que pudieran coincidir con el perfil que él había descrito. Las respuestas fueron consistentemente negativas. Nadie había oído hablar de Miguel Santos, y las contrataciones recientes de supervisor en las otras empresas principales del sector habían sido personas conocidas en el ámbito profesional, no alguien con el perfil que Miguel había descrito. Fue entonces cuando decidí hacer algo que normalmente nunca habría considerado: revisar las redes sociales profesionales para ver si Miguel había actualizado su información laboral. Lo que encontré me dejó completamente sorprendido. El perfil profesional de Miguel en LinkedIn había sido actualizado recientemente para mostrar que trabajaba como supervisor de proyectos en Construcciones Iberia. La descripción de su trabajo era exactamente la que había dado durante la cena navideña, incluyendo detalles sobre su salario y sus responsabilidades.
Incluso había agregado una foto que parecía tomada en una oficina, aunque no pude reconocer el lugar específico. Pero lo más perturbador era que Miguel había comenzado a publicar contenido sobre la industria de la construcción, compartiendo artículos y haciendo comentarios como si realmente fuera un experto en el campo. Sus publicaciones habían recibido felicitaciones de amigos y familiares, todos creyendo que realmente había conseguido el trabajo que decía tener. En ese momento me di cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que había pensado inicialmente. Miguel no solo había mentido durante una cena familiar, había construido una fachada completa de éxito profesional que estaba manteniendo públicamente. Era una situación que podía tener consecuencias serias, no solo para él, sino para Elena y para toda la familia. Sin embargo, también me di cuenta de que estaba en una posición muy delicada. Como hermano de Elena, no podía simplemente ignorar la situación, especialmente considerando que ella probablemente estaba tomando decisiones financieras basadas en los ingresos que Miguel decía estar recibiendo. Pero como profesional, tampoco podía permitir que alguien usara el nombre de mi empresa de manera fraudulenta. Fue durante esa primera semana de enero cuando ocurrió algo que cambió completamente la dinámica de la situación. Carmen entró en mi oficina con una expresión extraña en el rostro, cargando una carpeta que reconocí como el tipo que se usaba para nuevas contrataciones. «Señor Mendoza», me dijo con una voz ligeramente confundida, «tengo algo que necesita revisar. Acaba de llegar una nueva contratación que creo que le va a resultar muy interesante». Abrió la carpeta y sacó un expediente con el nombre Miguel Santos Rodríguez, claramente visible en la parte superior. Mi corazón se detuvo por un momento mientras procesaba lo que estaba viendo. Aparentemente, continuó Carmen, el señor Santos fue contratado ayer por el Departamento de Recursos Humanos como asistente de supervisor en el proyecto de Torre Empresarial Norte. Su primer día de trabajo es el lunes que viene. Tomé el expediente con manos ligeramente temblorosas y comencé a revisar la información. Efectivamente era Miguel, con su fotografía, su información personal y todos los detalles que correspondían con la persona que conocía. Sin embargo, había varias cosas que inmediatamente me llamaron la atención. Primero, su posición real era asistente de supervisor, no supervisor como él había afirmado. Era una posición entry-level con un salario inicial de 25.000 euros anuales, significativamente menor que los 45.000 que había proclamado durante la cena navideña. Segundo, el proyecto Torre Empresarial Norte era uno de los proyectos bajo mi supervisión directa. Como director regional, yo era el responsable final de todos los aspectos de ese proyecto, incluyendo la supervisión del personal asignado al mismo. Tercero, y quizás más importante, la fecha de contratación indicada en el expediente era posterior a la cena navideña. Miguel había sido contratado después de hacer todas esas afirmaciones sobre su nuevo trabajo, no antes. «Carmen», le dije, tratando de mantener mi voz neutral, ¿puedes conseguirme toda la información sobre el proceso de contratación del señor Santos? Quiero revisar su currículum, las referencias y las entrevistas que se realizaron. Por supuesto, señor Mendoza. ¿Hay algún problema con esta contratación? No necesariamente un problema, respondí cuidadosamente. Solo quiero asegurarme de que tengamos toda la información necesaria antes de que comience a trabajar la próxima semana. El expediente completo de Miguel llegó a mi oficina esa misma tarde, y lo que encontré me dejó aún más preocupado. Su currículum contenía varias inconsistencias significativas. Había listado experiencia en proyectos que, cuando los verifiqué con mis contactos en otras empresas, resultaron ser exagerados o directamente falsos. Las referencias que había proporcionado eran válidas, pero cuando las contacté discretamente, descubrí que sus antiguos empleadores tenían opiniones mixtas sobre su desempeño y su profesionalismo. Más preocupante aún, durante el proceso de entrevista, Miguel había mencionado que tenía contactos familiares en la empresa que podrían resultar beneficiosos para su carrera. Aunque no había especificado de qué tipo de contactos se trataba, era evidente que había usado nuestra relación familiar como parte de su estrategia para conseguir el trabajo, sin mencionarlo explícitamente. También descubrí que había aplicado para la posición de supervisor, pero que había sido rechazado
para esa posición debido a su falta de experiencia relevante. La posición de asistente de supervisor había sido ofrecida como una alternativa, con la promesa de que podría ascender después de demostrar su competencia en el trabajo. Esa noche, mientras revisaba toda la información en la privacidad de mi apartamento, me enfrenté a un dilema ético y personal que nunca había experimentado antes. Por un lado, Miguel era mi cuñado, el esposo de mi hermana y parte de mi familia. Por otro lado, era un empleado de mi empresa que había proporcionado información falsa durante el proceso de contratación y que había usado nuestra relación familiar de manera inapropiada. Además, estaba la cuestión de las mentiras que había dicho durante la cena navideña. Elena estaba claramente orgullosa y feliz por el éxito de Miguel y había comenzado a hacer planes basados en los ingresos que él decía estar recibiendo. Si la situación se develaba, no solo Miguel se vería afectado, sino que Elena también sufriría las consecuencias emocionales y posiblemente financieras. Sin embargo, como profesional responsable de la integridad de mi empresa y del bienestar de mis empleados, no podía simplemente ignorar las irregularidades que había descubierto. Si permitía que Miguel comenzara a trabajar sin abordar estos problemas, estaría comprometiendo mis propios principios éticos y profesionales. Decidí que la mejor estrategia sería observar cuidadosamente el desempeño de Miguel durante sus primeras semanas en el trabajo, documentar cualquier problema que pudiera surgir y tomar decisiones basadas únicamente en criterios profesionales, sin permitir que nuestra relación familiar influyera en mi juicio. El lunes por la mañana, cuando Miguel comenzó su primer día de trabajo en Construcciones Iberia, yo estaba en mi oficina revisando los informes del fin de semana cuando Carmen me informó que había llegado el nuevo asistente de supervisor para el proyecto Torre Empresarial Norte. ¿Quiere que le pida que venga a presentarse?, me preguntó Carmen. No, respondí después de pensarlo por un momento. Prefiero que se integre naturalmente con su equipo. Haré las rondas de supervisión habituales más tarde esta semana y lo conoceré en ese contexto. Era una decisión calculada. Quería ver cómo se comportaba Miguel en su ambiente de trabajo natural, sin la influencia de saber que yo estaba observándolo específicamente. También quería darle la oportunidad de demostrar su competencia profesional sin la presión adicional de nuestra relación familiar. Durante esos primeros días, recibí informes regulares sobre el progreso de todos los nuevos empleados, incluyendo Miguel. Los informes iniciales fueron moderadamente positivos. Miguel parecía estar adaptándose bien al ambiente de trabajo, aunque algunos supervisores comentaron que mostraba una tendencia a exagerar su experiencia previa y a hacer promesas sobre su capacidad que aún no había demostrado. Sin embargo, fue durante la segunda semana cuando comenzaron a surgir los primeros problemas serios. El supervisor directo de Miguel, un ingeniero experimentado llamado Joaquín Morales, vino a mi oficina con varias preocupaciones sobre el nuevo empleado. «Señor Mendoza», me dijo Joaquín, «necesito hablar con usted sobre Miguel Santos. Hay algunas cosas que me están preocupando sobre su actitud y su desempeño». Le pedí que se sentara y me explicara específicamente cuáles eran sus preocupaciones. «Bueno», comenzó Joaquín, «primero está el tema de la puntualidad. Ha llegado tarde 3 de los 7 días que ha trabajado hasta ahora, siempre con excusas diferentes. Ayer me dijo que había tenido una reunión importante con contactos de alto nivel en la empresa, pero cuando le pregunté con quién había estado reunido, no pudo darme una respuesta clara. La historia me resultó familiar, recordando la tendencia de Miguel a exagerar su importancia y sus conexiones. Además, continuó Joaquín, hay problemas con la calidad de su trabajo. Le asigné la tarea de revisar las especificaciones técnicas para una sección del proyecto, y cuando me entregó su informe, estaba lleno de errores básicos. Cuando le señalé los problemas, me dijo que había estado acostumbrado a trabajar en un nivel más estratégico en sus empleos anteriores, y que necesitaría tiempo para adaptarse a tareas más operativas. Esto también coincidía con lo que había observado sobre la personalidad de Miguel. Su tendencia a culpar a las circunstancias externas cuando las cosas no salían como él esperaba. Pero lo que más me preocupa, dijo Joaquín bajando la voz, es su actitud hacia otros miembros del equipo. Ha hecho varios comentarios despectivos sobre los procedimientos de la empresa,
diciendo que en su trabajo anterior las cosas se hacían de manera más eficiente y profesional. También ha sugerido varias veces que tiene conexiones en la alta dirección que podrían resultar útiles para el proyecto. Esta última parte me hizo sentir particularmente incómodo. Era evidente que Miguel estaba usando su relación conmigo, aunque de manera indirecta, para tratar de obtener una posición de poder o respeto que no había ganado a través de su trabajo. Joaquín, le dije cuidadosamente, quiero que documentes cuidadosamente todos estos incidentes. Mantén registros detallados de su puntualidad, la calidad de su trabajo y cualquier comentario inapropiado que haga. Si la situación continúa deteriorándose, necesitaremos tener documentación sólida para cualquier acción disciplinaria que sea necesaria. ¿Quiere que hable directamente con él sobre estos problemas?, preguntó Joaquín. Sí, dale una advertencia verbal clara sobre la puntualidad y la calidad del trabajo. Explícale exactamente qué esperamos de él y dale la oportunidad de mejorar. Pero asegúrate de documentar esa conversación también. Después de que Joaquín se fue, me quedé solo en mi oficina, lidiando con un conflicto interno cada vez más intenso. Era doloroso escuchar sobre los problemas profesionales de Miguel, no solo porque confirmaban mis sospechas sobre su carácter, sino porque sabía el impacto que esto tendría en Elena si la situación llegara a un punto crítico. Esa noche, Elena me llamó para contarme lo emocionada que estaba con el progreso de Miguel en su nuevo trabajo. Carlos, no puedes imaginar lo diferente que está Miguel desde que comenzó en Construcciones Iberia, me dijo con una alegría evidente en su voz. Está tan motivado, tan profesional. Ayer me estuvo contando sobre un proyecto importante en el que está trabajando, algo sobre una torre empresarial. Dice que su supervisor está muy impresionado con su trabajo. Cada palabra era como una puñalada. Elena estaba claramente orgullosa y feliz, basando su alegría en una versión completamente distorsionada de la realidad. Miguel le estaba contando una historia completamente diferente de lo que realmente estaba ocurriendo en el trabajo. Incluso está hablando de buscar un apartamento más grande, continuó Elena. Dice que con su nuevo salario y las posibilidades de ascenso podemos permitirnos algo mejor. Estamos pensando en mudarnos a Las Rosas o incluso a Pozuelo. Esta información me alarmó particularmente. Elena estaba claramente tomando decisiones financieras importantes basándose en expectativas de ingresos que no correspondían con la realidad. El salario real de Miguel como asistente de supervisor era significativamente menor de lo que ella creía, y las posibilidades de ascenso, dado su desempeño actual, eran prácticamente inexistentes. Elena, le dije cuidadosamente, ¿estás segura de que es prudente hacer cambios financieros tan grandes tan pronto? Quizás sería mejor esperar un poco, asegurarse de que todo se estabilice en el nuevo trabajo antes de tomar decisiones importantes. Oh, Carlos, respondió Elena con una risa, siempre tan conservador. Miguel tiene razón cuando dice que a veces hay que tomar riesgos para conseguir lo que uno merece. Estamos seguros de que este es el momento adecuado. La conversación me dejó profundamente preocupado. Elena no solo estaba orgullosa del supuesto éxito de Miguel, sino que estaba tomando decisiones que podrían tener consecuencias financieras serias basándose en información completamente falsa. Durante las siguientes semanas, los informes sobre el desempeño de Miguel continuaron deteriorándose. Joaquín me mantuvo informado sobre una serie de incidentes cada vez más problemáticos. Miguel había comenzado a llegar aún más tarde al trabajo, a veces hasta una hora después de su horario establecido. Cuando se le confrontaba sobre su puntualidad, respondía con excusas cada vez más elaboradas, incluyendo reuniones de networking y compromisos profesionales importantes, que nunca podía especificar claramente. Su trabajo técnico también había empeorado. Las tareas que se le asignaban eran devueltas con errores significativos, y cuando se le pedía que las corrigiera, a menudo respondía con frustración, sugiriendo que las especificaciones del proyecto eran poco claras o que los estándares de la empresa eran demasiado rígidos. Pero lo más problemático era su comportamiento hacia otros empleados. Miguel había comenzado a hacer comentarios despectivos sobre la competencia profesional de sus colegas, sugiriendo que él tenía un nivel de experiencia superior y que estaba siendo subutilizado en su posición actual.
También había comenzado a hacer insinuaciones sobre sus contactos en la alta dirección, sugiriendo que tenía acceso a información privilegiada y influencia que otros empleados no tenían. El punto de inflexión llegó durante la tercera semana de enero, cuando Miguel cometió un error que podría haber tenido consecuencias serias para todo el proyecto Torre Empresarial Norte. Joaquín vino a mi oficina esa mañana con una expresión grave en el rostro, cargando una carpeta llena de documentos. «Señor Mendoza», me dijo, «tenemos un problema serio con Miguel Santos y necesito informarle inmediatamente». Mi corazón se aceleró mientras le pedía que se sentara y me explicara la situación. Ayer le asigné a Miguel la tarea de revisar las especificaciones de seguridad para la instalación de las vigas de acero en los pisos 15 al 20 de la torre, comenzó Joaquín. Era una tarea relativamente simple: revisar los cálculos existentes, verificar que cumplieran con las regulaciones y firmar la aprobación para que el trabajo pudiera continuar. Hizo una pausa, organizando los documentos en la carpeta. Esta mañana, cuando revisé su trabajo antes de enviarlo al equipo de construcción, descubrí que había aprobado especificaciones que contienen errores críticos de seguridad. Si esas especificaciones hubieran sido implementadas sin revisión adicional, podríamos haber tenido un colapso estructural durante la construcción. La sangre se me heló en las venas. Los errores de seguridad en proyectos de construcción no eran solo cuestiones de dinero o tiempo, eran cuestiones de vida o muerte. «¿Qué tipo de errores específicamente?», le pregunté, aunque parte de mí ya no quería escuchar la respuesta. «Los cálculos de carga estaban equivocados por un factor de casi 30%, explicó Joaquín. Las vigas especificadas no habrían sido capaces de soportar el peso proyectado para esos pisos. Además, había errores en las especificaciones de soldadura que habrían comprometido las conexiones estructurales. Era el tipo de error que podía destruir no solo un proyecto, sino toda una empresa. Si esas especificaciones hubieran sido implementadas, las consecuencias podrían haber incluido desde retrasos costosos hasta tragedias humanas». «¿Cómo respondió Miguel cuando le señalaste los errores?», me pregunté. Joaquín suspiró profundamente. Ahí es donde la situación se volvió realmente problemática. Cuando le mostré los errores, inicialmente trató de argumentar que los cálculos estaban correctos. Cuando le demostré matemáticamente que estaban equivocados, cambió su estrategia y me dijo que había asumido que alguien más revisaría su trabajo antes de la implementación. ¿Y luego? Luego me dijo algo que me dejó completamente sorprendido. Me dijo que no debería preocuparme demasiado por estos detalles técnicos, porque él tenía contactos en la dirección que se asegurarían de que cualquier problema fuera resuelto apropiadamente. Específicamente, mencionó que tenía una relación familiar con alguien en la alta dirección de la empresa. En ese momento, supe que había llegado el punto en el que ya no podía separar mi rol profesional de mi situación personal. Miguel estaba usando directamente nuestra relación familiar como una manera de evitar responsabilidad por errores que podrían haber tenido consecuencias catastróficas. «Joaquín», le dije con la mayor seriedad posible, «quiero que documentes este incidente de manera extremadamente detallada. Necesito un informe completo sobre lo que pasó, incluyendo copias de todos los documentos involucrados y una transcripción exacta de lo que Miguel te dijo. Este es un asunto de seguridad crítica y necesitamos tratarlo con la máxima seriedad». «¿Qué quiere que haga con respecto a Miguel?», preguntó Joaquín. «Por el momento, remuévelo de cualquier tarea que involucre aprobaciones de seguridad. Asígnale tareas administrativas básicas mientras decidimos cómo proceder. Y Joaquín, es absolutamente crítico que este asunto se mantenga confidencial hasta que determinemos el curso de acción apropiado». Después de que Joaquín se fue, me quedé solo en mi oficina, enfrentando la decisión más difícil de mi carrera profesional. Ya no se trataba simplemente de problemas de puntualidad o actitud. Se trataba de seguridad fundamental y de la integridad de la empresa. Como director regional, tenía la responsabilidad ineludible de proteger la seguridad de todos los trabajadores en nuestros proyectos, así como la responsabilidad fiduciaria hacia la empresa y sus clientes. Los errores de Miguel no solo habían sido graves, sino que su respuesta a esos errores había demostrado una falta fundamental de comprensión sobre la seriedad de su trabajo.
pero como hermano de Elena, también tenía que considerar las consecuencias que mis decisiones tendrían en mi familia. Elena estaba claramente feliz y orgullosa, basando su alegría en una situación que ahora sabía que estaba construida sobre mentiras y incompetencia profesional. Esa noche, mientras caminaba por mi apartamento, tratando de procesar todo lo que había ocurrido, recibí una llamada de Elena que hizo que la situación fuera aún más complicada. «Carlos», me dijo, con una voz que mezclaba emoción y preocupación, «necesito hablar contigo sobre algo importante. Miguel me ha contado algo sobre su trabajo que me tiene un poco confundida, y confío en tu juicio profesional». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿De qué se trata, Elena?» «Bueno», comenzó Elena, «Miguel me dijo que ha habido algunos conflictos de personalidad en su trabajo. Dice que su supervisor directo, un tal Joaquín, tiene celos de su competencia profesional y está tratando de sabotear su trabajo. Incluso me dijo que Joaquín ha estado presentando informes falsos sobre su desempeño a la dirección de la empresa». Cada palabra era como una bofetada. Miguel no solo había cometido errores graves en el trabajo, sino que ahora estaba manipulando a Elena, presentándose como víctima de una conspiración profesional. «Miguel dice que está considerando hablar directamente con la alta dirección sobre la situación», continuó Elena. «Aparentemente tiene una reunión programada con alguien importante en la empresa la próxima semana, pero está preocupado de que Joaquín pueda retaliar contra él antes de esa reunión». La situación había llegado a un punto absurdo. Miguel estaba preparando el terreno para presentarse como víctima ante Elena, probablemente anticipando que su despido era inminente. Peor aún, estaba sugiriendo que tenía acceso directo a la alta dirección de la empresa, lo cual era otra mentira. «Elena», le dije cuidadosamente, «¿Miguel te ha dicho específicamente con quién va a reunirse en la dirección de la empresa?» «No me ha dado un nombre específico», respondió Elena. «Solo dice que es alguien con quien tiene una conexión personal, alguien que puede ver la situación desde una perspectiva más amplia que Joaquín». En ese momento, me di cuenta de que Miguel estaba preparando una narrativa en la que yo sería el contacto en la alta dirección que lo salvaría de sus problemas profesionales. Probablemente esperaba que nuestra relación familiar me obligaría a protegerlo, sin importar las consecuencias profesionales. «Elena», le dije, «creo que sería mejor que Miguel manejara sus problemas profesionales a través de los canales apropiados en su empresa. Si realmente hay problemas con su supervisor, debe reportarlos a recursos humanos, no tratar de evitar la cadena de mando, hablando directamente con la dirección». «Tienes razón», concordó Elena, «eso es exactamente lo que le dije, pero él insiste en que tiene una oportunidad única de resolver la situación de manera más directa». Después de terminar la conversación con Elena, supe que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Miguel había agotado todas las oportunidades que se le habían dado, y su comportamiento ahora estaba afectando no solo su trabajo, sino también manipulando a mi hermana y comprometiendo la integridad de la empresa. Al día siguiente, convoqué una reunión con el director de Recursos Humanos, María Fernández, y con Joaquín para revisar formalmente la situación de Miguel Santos. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias de mi oficina, un espacio que había sido testigo de muchas decisiones importantes a lo largo de los años, pero ninguna tan personalmente compleja como esta. «María», comencé la reunión, «necesitamos revisar el caso de Miguel Santos y determinar el curso de acción apropiado basado en su desempeño durante el período de prueba». María había preparado un expediente completo con toda la documentación relevante. «Señor Mendoza», dijo, «después de revisar todos los informes y documentos, mi recomendación profesional es que terminemos el contrato del señor Santos inmediatamente. Su desempeño ha sido consistentemente por debajo de los estándares, y el incidente de seguridad de ayer constituye una causa justificada para el despido inmediato». Joaquín asintió en acuerdo. Desde una perspectiva de supervisión directa, puedo confirmar que Miguel no ha demostrado la competencia técnica o la actitud profesional necesarias para continuar en esta posición. Además, su respuesta al error de seguridad mostró una falta fundamental de comprensión sobre la seriedad de nuestro trabajo. Sabía que tenían razón.
Desde cualquier perspectiva profesional objetiva, la decisión era clara. Miguel había demostrado repetidamente que no tenía las habilidades, la actitud o la ética de trabajo necesarias para tener éxito en Construcciones Iberia. Estoy de acuerdo con la recomendación, dije finalmente. Procederemos con la terminación del contrato, efectiva inmediatamente. María, por favor, prepara toda la documentación necesaria y programa la reunión de salida para esta tarde. ¿Quiere que maneje yo la reunión de despido?, preguntó María. Era una pregunta que había estado anticipando. Según el protocolo normal como director regional, yo debería estar presente en la reunión de despido de cualquier empleado en una posición de supervisión. Sin embargo, dada mi relación personal con Miguel, había considerado la posibilidad de delegar esa responsabilidad. Después de reflexionar por un momento, decidí que era importante mantener mi integridad profesional hasta el final. No, respondí. Yo conduciré la reunión de despido. Es mi responsabilidad como director regional, y es importante que se maneje apropiadamente. La reunión con Miguel fue programada para las 4 de la tarde de ese mismo día. Durante las horas previas, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había ocurrido desde la cena navideña. En menos de un mes, había pasado de ser humillado por Miguel en una reunión familiar a estar en la posición de despedirlo de mi propia empresa. Sin embargo, era importante para mí que Miguel entendiera que esta decisión se basaba únicamente en criterios profesionales, no en venganza personal o en nuestra relación familiar. Cuando Miguel entró en mi oficina esa tarde, su expresión cambió inmediatamente de confianza a shock absoluto. Era evidente que no había esperado encontrarse conmigo en esa reunión. «Carlos», dijo, con una voz que mezclaba sorpresa y algo que podría haber sido alivio. «No sabía que tú eras... Quiero decir, no me habían dicho que... ¿Tú trabajas aquí?» «Sí, Miguel», respondí con calma. «Soy el director regional de Construcciones Iberia. He estado trabajando aquí durante más de 12 años». Miguel se sentó lentamente y pude ver su mente trabajando furiosamente, tratando de procesar las implicaciones de lo que acababa de descubrir. «Miguel», continué, «esta reunión es para informarte que hemos decidido terminar tu contrato con la empresa, efectivo inmediatamente. María de Recursos Humanos te explicará todos los detalles sobre tu finiquito y los procedimientos de salida». La expresión de Miguel pasó por una serie de emociones: shock, confusión y finalmente algo que parecía ser indignación. «Espera un momento», dijo, levantando las manos. «Esto debe ser un malentendido. ¿No puedes simplemente resolver esto entre nosotros? Somos familia, Carlos. Seguramente podemos encontrar una manera de arreglar cualquier problema que haya habido». «Miguel», respondí firmemente, «esta decisión se basa únicamente en tu desempeño profesional durante el período de prueba. Los errores de seguridad que cometiste ayer podrían haber tenido consecuencias catastróficas. Como director regional, tengo la responsabilidad de asegurar que todos nuestros empleados cumplan con los estándares de competencia y seguridad de la empresa». «Pero, Carlos», insistió Miguel, «tú no entiendes. Joaquín me tiene manía desde el primer día. Ha estado saboteando mi trabajo, dándome tareas imposibles, tratando de hacerme quedar mal. Si tú hubieras sabido que yo trabajaba aquí, podrías haber evitado todo este malentendido». Era exactamente la respuesta que había esperado. Miguel estaba tratando de usar nuestra relación familiar para evitar las consecuencias de su incompetencia profesional. «Miguel», le dije con la mayor claridad posible, «he revisado personalmente todos los informes sobre tu desempeño. He hablado con tu supervisor directo múltiples veces. He visto los documentos de seguridad que aprobaste incorrectamente. Esta decisión no está basada en malentendidos o en conflictos de personalidad. Está basada en hechos documentados sobre tu trabajo». Miguel se quedó en silencio por un momento y luego su expresión cambió a algo que reconocí de la cena navideña: la arrogancia defensiva que mostraba cuando se sentía acorralado. «¿Sabes qué, Carlos?», dijo, con una voz que comenzaba a elevarse. «Ahora entiendo lo que realmente está pasando aquí. Tú nunca pudiste soportar que yo hubiera conseguido un trabajo en tu preciosa empresa. No pudiste soportar que alguien como yo fuera exitoso en tu territorio». «Miguel», interrumpí, «eso no es...». «No», continuó Miguel levantándose de su silla. «Déjame terminar,
Tú siempre has sido celoso de mi ambición, de mi capacidad para tomar riesgos. En la cena navideña, vi cómo te molestó que yo hubiera conseguido este trabajo, y ahora, usando tu posición de poder, decides vengarte de mí. Era increíble cómo Miguel había logrado distorsionar completamente la realidad en su mente. Había transformado su incompetencia profesional en una teoría de conspiración personal. Miguel, le dije con firmeza, esta conversación ha terminado. María te explicará todos los procedimientos de salida. Tienes derecho a apelar esta decisión a través de los canales apropiados de recursos humanos si crees que ha sido injusta. Miguel me miró fijamente por un momento y luego se dirigió hacia la puerta. Antes de salir se volvió y me dijo, Elena va a saber la verdad sobre esto, Carlos. Va a saber cómo su propio hermano saboteó a su marido por celos profesionales. Después de que Miguel se fue, me quedé solo en mi oficina, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. El alivio venía de haber cumplido con mi responsabilidad profesional, de haber protegido la integridad y seguridad de la empresa. La aprensión venía de saber que ahora tendría que enfrentar las consecuencias familiares de esta decisión. Esa noche, como había anticipado, recibí una llamada de Elena. Su voz sonaba confundida y dolida. «Carlos», me dijo, «Miguel me acaba de contar lo que pasó hoy. ¿Es verdad que tú lo despediste de su trabajo?» «Elena», respondí cuidadosamente, «Miguel fue despedido de Construcciones Iberia debido a problemas serios con su desempeño profesional. Como director regional de la empresa, fue mi responsabilidad tomar esa decisión basándome únicamente en criterios profesionales. Pero Carlos», dijo Elena, con una voz que comenzaba a quebrarse, «¿por qué no me dijiste que trabajabas en la misma empresa que Miguel? ¿Por qué dejaste que pasara todo esto sin decir nada?» Era la pregunta que había estado temiendo, porque sabía que no había una respuesta fácil que pudiera satisfacer a Elena completamente. «Elena», le dije, «no dije nada porque no quería que nuestra relación familiar interfiriera con el trabajo de Miguel, ni en sentido positivo ni negativo. Quería que él tuviera la oportunidad de tener éxito o fracasar basándose únicamente en sus propios méritos. Miguel dice que tú tenías resentimiento hacia él desde la cena navideña», continuó Elena. «Dice que esto es una venganza por lo que pasó esa noche». «Elena», respondí con toda la paciencia que pude reunir. «La decisión de despedir a Miguel se basó únicamente en su trabajo. Cometió errores graves de seguridad que podrían haber puesto en peligro vidas humanas. Como director regional, tengo la responsabilidad de proteger la seguridad de todos nuestros trabajadores y la integridad de nuestros proyectos». Elena se quedó en silencio por un momento. «Carlos», dijo finalmente, «necesito tiempo para procesar todo esto. Es mucho más complicado de lo que pensaba». La conversación terminó de manera incómoda y supe que mi relación con Elena tendría que pasar por un período difícil mientras ella procesaba toda la información y decidía en quién confiar. Durante las siguientes semanas, la situación familiar se volvió tensa y complicada. Miguel había construido una narrativa en la que él era la víctima de una conspiración personal y había presentado esa versión a Elena y a otros miembros de la familia. Según su historia, yo había usado mi posición de poder para vengarme de él por la cena navideña, sin darle una oportunidad justa de demostrar su competencia profesional. Elena se encontraba en una posición imposible, dividida entre la lealtad hacia su marido y la confianza en su hermano. No sabía a quién creer, y la situación estaba afectando claramente su bienestar emocional. Sin embargo, aproximadamente 3 semanas después del despido de Miguel, ocurrió algo que cambió completamente la dinámica de la situación. Elena me llamó una mañana y inmediatamente noté que su voz sonaba diferente, más calmada, pero también más seria. «Carlos», me dijo, «necesito verte. He descubierto algunas cosas sobre la situación laboral de Miguel que necesito discutir contigo». Acordamos encontrarnos esa tarde en un café tranquilo cerca de su apartamento. Cuando llegué, Elena ya estaba allí, con una carpeta sobre la mesa y una expresión que no podía interpretar completamente. «Carlos», comenzó Elena después de que nos sentáramos, «he estado investigando por mi cuenta lo que realmente pasó con el trabajo de Miguel, y creo que hay algunas cosas que necesitas saber, y algunas cosas que yo necesito entender». Abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Primero», dijo,
Encontré el contrato real de trabajo de Miguel en Construcciones Iberia. Su salario real era de 25.000 euros, no los 45.000 que me había dicho. Su posición era asistente de supervisor, no supervisor. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que Elena había comenzado a descubrir la verdad por sí misma. Segundo, continuó Elena, revisé nuestras finanzas familiares y descubrí que Miguel había estado mintiendo sobre sus ingresos durante meses, incluso antes de conseguir el trabajo en tu empresa. Los gastos que habíamos hecho, basándose en sus supuestos ingresos, nos han dejado en una situación financiera muy complicada. Elena hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Pero lo que más me dolió, dijo, con una voz que comenzaba a quebrarse, fue descubrir que Miguel había estado contando a nuestros amigos y familiares que él había conseguido despedirte a ti de tu trabajo como venganza por haberte metido en sus asuntos profesionales. Esta última revelación me sorprendió completamente. No solo Miguel había distorsionado la verdad sobre su despido, sino que había inventado una historia completamente falsa sobre haber afectado mi carrera profesional. Elena, le dije suavemente, lamento mucho que hayas tenido que descubrir todo esto por tu cuenta. Traté de protegerte de esta situación complicada, pero me doy cuenta de que quizás no tomé las decisiones correctas. Elena levantó la vista hacia mí y por primera vez en semanas vi en sus ojos la confianza y el cariño que siempre habíamos compartido como hermanos. Carlos, me dijo, ahora entiendo por qué no me dijiste que trabajabas en la misma empresa que Miguel. Querías darle una oportunidad justa, sin interferencia familiar, y entiendo por qué tuviste que despedirlo. Si realmente cometió errores de seguridad graves, no tenías otra opción. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando todo lo que había ocurrido. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté finalmente. Elena suspiró profundamente. No lo sé todavía. Miguel y yo tenemos que tener conversaciones muy serias sobre la honestidad, la confianza y el futuro de nuestro matrimonio. Pero primero quería disculparme contigo por haber dudado de ti y agradecerte por haber manejado una situación imposible con tanta integridad profesional. Las siguientes semanas fueron un periodo de reflexión y crecimiento para toda la familia. Elena decidió que necesitaba tiempo y espacio para evaluar su relación con Miguel, especialmente considerando el patrón de mentiras y manipulación que había descubierto. Miguel, por su parte, continuó insistiendo en que había sido víctima de una conspiración, pero su credibilidad había sido completamente destruida por las evidencias que Elena había descubierto. Para mí toda la experiencia había sido una lección profunda sobre la importancia de mantener la integridad profesional, incluso cuando las decisiones son personalmente dolorosas. Había aprendido que hacer lo correcto no siempre es fácil, pero que las consecuencias de comprometer los principios éticos pueden ser mucho más graves que las dificultades temporales de mantenerlos. También había aprendido sobre la importancia de la comunicación honesta en las relaciones familiares. Mi decisión de no contarle a Elena sobre mi posición en la empresa había sido bien intencionada, pero había creado confusión y dolor innecesarios cuando la verdad finalmente salió a la luz. Meses después, mientras reflexionaba sobre toda la experiencia, me di cuenta de que la situación había revelado aspectos importantes sobre el carácter de cada persona involucrada. Miguel había mostrado una tendencia hacia la deshonestidad y la manipulación cuando se enfrentaba a desafíos. Elena había demostrado coraje e integridad al buscar la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa. Y yo había aprendido que la integridad profesional y personal no pueden ser separadas, y que hacer lo correcto a menudo requiere enfrentar consecuencias difíciles. La experiencia también me había enseñado sobre la importancia de juzgar a las personas por sus acciones, no por sus palabras. Durante la cena navideña, Miguel había hablado elocuentemente sobre ambición y éxito, pero cuando tuvo la oportunidad de demostrar esas cualidades en un ambiente profesional real, había fallado completamente. Hoy, casi un año después de aquella cena navideña que cambió todo, puedo decir que mi relación con Elena se ha fortalecido a través de esta prueba. Ella tomó la decisión valiente de terminar su matrimonio con Miguel después de descubrir el alcance completo de sus mentiras y manipulaciones. Fue una decisión difícil,
pero que le ha permitido comenzar a reconstruir su vida sobre una base de honestidad y autenticidad. Miguel, por su parte, eventualmente encontró trabajo en otra empresa, aunque según lo que he sabido a través de contactos profesionales, continúa teniendo dificultades, manteniendo empleos estables debido a problemas similares de actitud y competencia. Para mí, la experiencia completa ha sido un recordatorio de que el éxito profesional real no viene de exagerar logros o usar conexiones personales inapropiadamente, sino de trabajar con dedicación, integridad y competencia a lo largo del tiempo. También me ha recordado que la familia y el trabajo pueden intersectarse de maneras complicadas, pero que mantener principios éticos claros puede ayudar a navegar incluso las situaciones más difíciles. Cuando la gente me pregunta sobre esta experiencia, les digo que fue una de las más difíciles de mi vida, pero también una de las más educativas. Me enseñó que hacer lo correcto no siempre es popular, pero siempre es necesario. Me enseñó que la integridad profesional no puede ser comprometida por consideraciones personales, sin importar cuán complicadas sean esas consideraciones. Y me enseñó que a veces, las situaciones más desafiantes son las que más nos ayudan a crecer como personas y como profesionales. La historia comenzó con una humillación durante una cena navideña, pero terminó siendo una lección profunda sobre integridad, familia y la importancia de mantener principios éticos incluso cuando el costo personal es alto. Y aunque el proceso fue doloroso, estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de demostrar que los valores en los que creo no son solo palabras, sino principios por los que estoy dispuesto a hacer sacrificios cuando es necesario. En el mundo profesional de hoy, donde las presiones para comprometer principios éticos pueden ser intensas, esta experiencia me ha dado una base sólida de confianza en mis propios valores y en mi capacidad para tomar decisiones difíciles cuando la situación lo requiere. Y al final, creo que esa es la lección más importante de toda esta historia, que la integridad no es algo que se demuestra cuando es fácil, sino cuando es difícil, y que las decisiones que tomamos en esos momentos difíciles definen quiénes somos realmente, tanto como profesionales como personas.